Entérate de todo lo que acontece en el maravilloso mundo de los deportes con G. Polanco Sport. Buenas, mi gente. Estrella de G. Polanco Sport, un programa que llega para quedarse. En el escenario de hoy, en nuestra alfombra roja, una grande del baloncesto dominicano, del baloncesto de Latinoamérica. Todos los récords habido y por haber en el baloncesto dominicano lo tiene esta señora. La más grande, Teresa Durán, en el escenario de G. Polanco Sport. Bienvenida, Teresa Durán, a las estrellas de G. Polanco Sport, un programa, como dice su nombre, de verdaderas estrellas. Muchísimas gracias. Quiero saludar a todos los fanáticos de este programa, Estrella de G. Polanco Sport, por invitarme a su programa y poder darle a conocer quién ha sido Teresa Durán, mi historia, toda mi vivencia, que incluso también está involucrado Barahona. Así que un saludo a todo el pueblo de Barahona, a todos los que ven este programa, pero también a todos aquellos que de una manera u otra tienen que ver con el baloncesto. Fíjate, Teresa, yéndonos rápidamente, entrando en materia, nosotros tuvimos la oportunidad en el año de 1981, cuando se celebraron los quintos Juegos Nacionales aquí en Barahona, de que Teresa Durán, representando a la selección del Distrito Nacional, tuvo la destacada actuación de ser co-líder en punto con dos jugadoras, una de tu equipo, que fue la estelar Matilde Guerrero, y una del sur, Judy González. En esos Juegos Nacionales se hacían juegos de serie regular de 3 partidos, y luego venía en los partidos de muerte súbita, que el que perdía se iba para su casa. Recuerdo que, aún siendo una niña, Teresa Durán queda líder en punto, junto con Matilde y Judy González de Barahona, promediando 29 puntos por partido, prácticamente marcando el inicio de Teresa Durán en las competencias nacionales. Hay cosas que de esos momentos, te voy a ser sincera, no recuerdo, pero sí recuerdo esos juegos, que fueron mis primeros juegos nacionales, unos juegos que no solo se hacían en baloncesto, sino en todos los deportes, y representar el distrito en ese momento, una jovencita, significaba mucho porque había muchas figuras del baloncesto allá del distrito y también de los diferentes pueblos, porque cada quien tenía sus jugadoras que se destacaban, pero obviamente el distrito siempre tuvo más porque como cabecera del país había mucho más clubes en el distrito y era más amplio poder hacer una selección de más contendor. Fue una gran experiencia, mi primera. Te puedo decir que no recuerdo muchas cosas de esos juegos, pero lo que más recuerdo son con toda la gama de jugadoras con la cual nosotros tuvimos que enfrentar. Ok, ya después, cuando llega Teresa Durán al equipo de las Águilas de Guachupita, ¿qué edad tenía Teresa Durán cuando juega por primera vez con el equipo del Águila? No, pero tú hablas, es que yo me inicié en las Águilas a los 11 años. Sí, ya jugando superior a los 11 años. Es que el club no es el equipo superior, hay un club. Sí. Entonces, ahora cuando ya yo llego al club, al superior, ya yo tengo aproximadamente 14 años por ahí. Me meten ahí, pero ya el equipo de las crea muy no está ahí, que van metiendo a las muchachitas que ellos sienten que tienen el talento, pero las Águilas inician en el 78 en superior, pero las Águilas como club se inicia un 7 de mayo del 75, solo con varones. Y luego, como 2 años o año y medio después, inicia el femenino. Ahí inicia también Teresa Durán. Yo tenía 11 años cuando empecé a jugar con las Águilas. Jugué un solo minibásquet. Fíjate, en el año 1983,
Barahona jugaba torneo categoría B en la rama femenina, pero en el año 83 juega su primer torneo de baloncesto superior femenino, donde los clubes aquí, Gregorio Luperón, Juan Pablo Duarte, el equipo del Araguá, el equipo del Padre Villini y San José, eran los equipos que participaban. Recuerdo que el primer refuerzo del equipo del Padre Villini fue a Daniela Arias, alias Bombín de San Cristóbal, y luego fue sustituida por Teresa Durán. Yo quiero que tú nos hables un poquito de esa historia de Barahona con el Club Padre Villini y qué recuerdos gratos tú tienes de esa experiencia aquí en Barahona. Bueno, mira, yo lo recuerdo, ese fue mi mejor momento. Primero, mi primera oportunidad para reforzar. Yo todavía estaba en la escuela, venía los fines de semana y a veces seguía 2 fines de semana corridos, o sea, me quedaba la semana completa. Y yo recuerdo donde yo vivía, que a mí me albergaban en la casa de doña Esperanza, la madre de Yuri, Yuri Acosta. que eso fue una familia que fue mi familia en ese momento. Puedo recordar todo lo que viví en esa casa, lo que viví en el torneo, había una gran rivalidad, pero eran rivalidades sanas. Recuerdo a Yolanda, que creo que era de San San José, José, sí. Jugaba con Sonia Aquino ahí y Nancy Wilmore era su refuerzo. pero puedo decir que siempre ganó el PB. Sí, ese año, con la gran actuación, claro está, de Teresa Durán, Padre Villini se corona campeón. Yo quiero decirte que en esa casa donde tú te quedabas, donde Yuri Acosta, la estelar zurda del equipo del Padre Villini, que tenía a Miló Arias, Ni loco. Lulita, estaba Niña, la jugadora centro, estaba Tamara y Xiomara, estaba también Milady. Miledis, la Pirigua, jugadoras que fueron en su momento eh, grandes recuerdos para Teresa Durán. Pero yo quiero hablarte de tu hospedaje en la casa de Doña Esperanza, la mamá de Yuri Acosta. ¿Tú sabías que Yuri tenía a la hermana Ninina y una hermana mayor de ella que se llama Miguelina? Miguelina es nada más y nada menos, Teresa, que la madre de Francisco García. No El me digas. Cisco, sí. Yo tenía eso para dártelo de sorpresa en el aire, para yo decirte que el Cisco es sobrino de Yuri Acosta. Ah, qué bien. No sabía, pero me alegro mucho. Sí, entonces Francisco García nació en San Francisco de Macorís, pero su mamá es hija de Barahona. Nosotros tuvimos la oportunidad ahí de conversar con él cuando lo saltaron al Salón de la Fama y ¿Tú hablamos fue ahí? con doña Miguelina. Sí, yo te vi allá ese día. Y hablamos con doña Miguelina ahí, nos estuvo refrescando y dándonos esas primicias, ¿entiendes? Que no sabíamos que Miguelina era la mamá de Francisco García. Oye, eso. Nos dimos. Un poco yo. Bien hubiera disfrutado doña Esperanza esa cosa, porque esa mujer ya era bien una cosa. Apoyó el equipo de Barahona en todos los diferentes juegos nacionales o en los juegos el nacional de baloncesto que se hacía, porque acuérdate que se hacían los juegos nacionales, pero también se hacían los juegos nacionales de baloncesto. O sea, que iban las provincias a diferentes puntos. Muchas cosas que se han dejado de hacer. Y por eso creo que aunque ahora hay más forma de ver el material en la plataforma, Claro. nosotros no tuvimos esa suerte. No, Esas son de las no cosas que existían, tienen, esas son las cosas que tienen a favor los atletas de ahora. sí. Nosotros no tuvimos esto. Tú sabes, entrando en materia en el baloncesto superior dominicano, hablar de Teresa Durán, nosotros duraríamos semanas para hablar de todos los logros y todos los récords que acumula
esta morena orgullo del baloncesto dominicano. Y guachupitera de corazón. Fíjate, 16 campeonatos con el equipo de las Águilas del Guachupita, 10 campeonatos con el Club Mauricio Báez, sumando 26 coronas en el baloncesto superior femenino. ¿Qué tú tienes que decirnos de eso? Si se escudriñamos puede haber más. ¿Cómo va a ser? No me digas. Yo puedo decir, darle gracias a Dios que tuve la suerte de ser tan ganadora y que también me dio la salud. Pero también puedo decirle a los jóvenes que todo eso también me lo dio la disciplina y un trabajo arduo todo el tiempo. Que cuando yo tenía 30 años, yo creo que ni siquiera había probado bebida alcohólica, ni iba a discoteca, ni iba a nada de eso. Uno se enfocaba y cuando llegué a ir a alguna fiesta, era porque era una fiesta del baloncesto. Tú sabes, Teresa, que hablar de 26 campeonatos, pero no solamente 26 campeonatos, diciendo que Teresa, Pero el que hablamos los extranjeros, sí, pero déjame decirte, diciendo que Teresa Durán era la jugadora más destacada de esos torneos, llevándose el premio de jugador más valioso. ¿Cuántos premios de jugador más valioso y atleta del año acumula Teresa Durán en toda su carrera? los otros días lo sabía bien porque lo sacamos, pero te puedo decir que, no sé cómo yo podría decir esto, pero tengo de atleta del año, más de 18. Atleta del año entre el Comité Olímpico Dominicano y la Asociación de Cronistas Deportivos, mucho. Lo fui en algunas ocasiones atleta del año en juvenil y atleta del año en mayores. Porque a los primeros años sacaban el atleta del año en juvenil y el atleta del año en mayores. Y tuve la suerte en algunas ocasiones de coger Pro 2 al mismo tiempo. O sea, el jugador, atleta del año y jugador más valioso del torneo. Eso aparte. Yo te estoy hablando atleta del año en 2 categorías en el mismo año. Ok, juvenil y superior. Sí. Excelente. Eso antes lo hacían. Yo creo que lo dejaron de hacer, pero lo hacían. Teresa, y experiencia grata de esos 26 torneos, ¿qué nos puede decir? Momentos importantes de Teresa Durán en esas 26 coronas. Un sentimiento diferente. También lo más importante es las compañeras que me han acompañado en esos 26 torneos. Han sido muchas grandiosas. O sea, yo le debo mi carrera también, aparte de los entrenadores, a muchas compañeras que me han acompañado a ese torneo, que han hecho su parte, aunque en un deporte de conjunto siempre hay que sacar la más valiosa, la líder en rebote, unas cuantas cosas, pero grato poder llevar a los barrios que tú representas en el momento una corona. Celebrábamos en el barrio cuando era Guachupita, celebré cada torneo en Guachupita con la fanaticada, con la gente, y así mismo viví esos torneos que fueron en Villajuana con Mauricio Báez. Yo creo que nosotros los atletas nos debemos a los clubes y barrios que representamos en el momento. Cuando yo representé las Águilas de Guachupita, fue mi orgullo, fue mi pasión, además que fueron mis primeros años. Cuando doy el salto de irme a la barriada y al Club Mauricio Báez y a la barriada de Villajuana, hay mucha gente de la barriada guachupitera que me sigue, pero la esencia de ser guachupitera nunca se perdió, nunca la eché a un lado. Ahora, ¿qué yo echaba a un lado? El honor, la seriedad de que cuando tú te comprometes con un club y una comunidad, tienes que saber dejar sentimiento atrás. Mira, noto que hablas con mucho orgullo de el barrio Guachupita. Nací, me crié allí, todo. Además, la figura y lo que represento para esa comunidad me llena de orgullo porque yo vine de abajo, donde no se tenía tenis, donde no teníamos cancha, donde para conseguir un uniforme era muy duro, porque los clubes que sonaban eran San Lázaro, San Carlos, esos clubes que decíamos en el momento que eran los clubes de arriba.
Nosotros no, nosotros éramos un club donde no teníamos hogar, no teníamos espacio. Las águilas, pero sin nido. No teníamos cancha. Usábamos cancha agrestada. Tú sabes que Teresa Durán ha desarrollado un grandes talentos. Aquí en el baloncesto superior de Barahona se han paseado varios jugadores que son de la mano de Teresa Durán. Yo quisiera que tú nos hables, porque de ahí de Guachupita está Andrés Félix, que es el armador estelar de la selección dominicana. Está David John García también, que es un jugador que está establecido en el equipo de San Antonio Spurs en la NBA. Pero yo quiero que tú nos hables de ese talento que se ha paseado aquí, en torneos de baloncesto superior local, como es Pascual Medrano, el Taladro y otros jugadores. Yo quiero que tú me hables un poquito de eso. No ha sido pero es un muchacho de nosotros y lo queremos porque se esforzó y llegó. Y ya es un ejemplo y muchos jóvenes quieren llegar donde él llegó. Pero antes de esa camada vinieron muchos jugadores como Ocani Lenderburg, que pasó por la mano mía desde sus inicios. Jugó con Juan Pablo Otto Van Duarte, Troy, Otto Van Troy también, Enriquito. Otto O Clemente. sea, que es Otto Clemente. Muchos jugadores que uno ha tenido mucha incidencia con ellos. Pascual Medrano, que vino de las entrañas cuando nosotros teníamos muchísimas vicisitudes. Y ya viene un Andrés Félix y otros jugadores como ahora mismo está Luis Ander Blanco y muchos jugadores que El hindú y el hijo tuyo jugaron aquí también. sí, pero el hindú también es de Guachupita, que también lo felicitamos porque son jóvenes que han llegado lejos, se han esforzado, pero es del Club Renacer. No es, no es un logro de Teresa Durán ni del club donde uno ha estado, sino del Club Renacer. Pero son de los tantos muchachos que han subido, no solo de la mano de Teresa Durán, sino de la mano de otros también entrenadores que se han esforzado allá y otros clubes que tenemos en la barriada que han dado mucho, mucho talento. El Club Renacer ha dado talento, como lo ha dado en B Auxiliadora, el Club Rosa, que David Young viene siendo, se desarrolló en el Club Rosa Duarte. Entonces, hay mucho talento, muchos han pasado por la mano mía, han sido también selecciones nacionales, aunque no han sido selecciones a nivel mayores, han sido también ese nivel del distrito. O sea, han salido muchos jóvenes que quizás no tienen el frente y que tiene como Andrés Félix, pero Andrés Félix fue un fenómeno que desde los 7 años, cuando él tenía 7 jugaba con los de 10, cuando tenía 10 jugaba con los de 13, 14. Andrés Félix fue un muchacho que siempre sumó, y tuvo un corazón, ese corazón que él tiene de completo, que compite. Ya desde los 8 y 9 años, si él perdía, él lloraba, que asustido, él no sabía lo que era perder. Teresa, vamos a hablar de los juegos, tanto centro básquet como juegos panamericanos Y centroamericano. y centroamericanos y del Caribe. Yo quiero que tú nos digas qué recuerda Teresa Durán. Esos logros son muchos, pero yo quiero que tú me enumeres lo más importante. Bueno, lo primero que te voy a decir que jugué 6 juegos centroamericanos y los juegos centroamericanos se juegan cada 4 años. Nada más hubo un solo que lo hicieron eh, en 3 años. Jugué los primeros juegos que jugué centroamericanos, los jugué en Cuba y tuve, a pesar de ser tan joven, tuve muy buena participación. Era mi segunda selección, pero me fue muy bien. Siempre estuve en los números. En los lideratos, sí. Después fue Cuba, después de Cuba estuve también los Juegos Centroamericanos de México, los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico, los Juegos Centroamericanos de aquí, Santiago 86, que se hicieron aquí, los Juegos de Maracaibo, y los últimos fueron los 2002. ¿Qué te puedo recordar? Que los 2002, a pesar de que se entendía que ella Teresa tenía cierta edad como LeBron, ahí fueron mis mayores récords, lo hice último
años de centroamericano. Sí, tengo mis apuntes que tuviste un promedio de 38 puntos por juego en esos juegos centroamericanos. Un récord en los juegos. Y en un partido en 51 puntos contra Puerto 51 Rico. puntos, sí. Pues eso fue una bendición. Nosotros tuvimos en el 2002 una gira de Estados Unidos de fogueo muy fructífera. Por primera vez me lesioné en mi carrera, por primera vez y la única. Pisé una jugadora y se me fue el tobillo. Pensé que no iba a poder jugar esos juegos centroamericanos, pero los médicos, lo que bregan con lesiones, mira, me fui lesionada para El Salvador y me daban 2 y 3 terapias diarias y me pude recuperar. Tú sabes, Teresa, que tantos récords, medallas, trofeos, todo el pueblo dominicano te llama la Michael Jordan del baloncesto dominicano. ¿Cómo tú te ves? Yo me veo como alguien que logró muchas cosas en base de esfuerzo. Me enorgullece cuando me comparan con ese tan grande como Jordan. Imagínate, me siento orgullosa, pero siempre, y esto también va para los jóvenes o para aquellos que logran muchas cosas, cada logro mío me comprometía mucho más en el siguiente evento. O sea, yo era frenética con eso, porque yo decía, si hoy yo fui la más valiosa, en este lo tengo que ser, pero en este también, y en el otro. Y yo trabajaba primero para ganar, porque de verdad que yo no hago nada siendo la más valiosa, la más valiosa, la más valiosa y no tener los títulos. Y fíjate que en la NBA, es más, casi siempre los que ganan el título de más valioso llegan a las finales. Así es. Eso, mira, ¿por qué? Porque es que tú eres que empuja el equipo Sí. con los otros compañeros. Entonces, es el compromiso de cada logro, te compromete más con la causa. La causa se campeona. Y así mismo era cuando jugué con la Zaira, cuando jugué con el Mauricio. Comprometida totalmente. Teresa, hablando del equipo de las Águilas de Guachupita, nosotros tuvimos una varonera que fue la primera que debutó con el equipo del Águila, Judy González, pero luego tú tuviste compañeras como Milna Batista, Un saludo para mí. Henry Jiménez. Yo quiero que tú nos hables un poquito de eso, de ese compartir con esas varoneras. No, bien. Fíjate que se portaban muy bien, fueron muy comprometidas también. Mildred, una muchacha. Tú introvertida, pero muy juiciosa, igual con Mirna. Pero te saludarla. Decirle que estoy aquí en un punto donde siempre me acogió con muchísimo amor y creo que ellas también se sintieron bien en la capital, que no era mi rol en el momento, quizás ejercerla, pero como compañera siempre nos llevamos bien. Y creo que ellas hicieron un buen papel, son una cuata que en su momento representaron con mucho orgullo Barahona y sé que hoy son mujeres de bien, mujeres ejemplo y que se ganaron el respeto dentro y fuera de la cancha. Raiza Gómez jugó con San Lázaro en contra tuya. Sí, pero También tiene recuerdo de Raiza, ¿no? terminó jugando en el Águila también. Ok, Raiza jugó también en las Águilas. qué bueno. Qué Y bueno. déjame decirte que conecté con Raiza hace un tiempo porque el hijo de Raiza tenía una hermana que en Estados Unidos era compañera de mi universidad del hijo mío y eran novios. Cuando él me dice, el hermano de la novia mía es de allá, él es de un pueblo, su mamá, y dice que la mamá jugó con usted. Y digo, no, pero dime el nombre y de qué pueblo es. El hijo de Raiza. Mira que chiquito el mundo. La hermana de él, pero eran por parte de padre, que eran hermanos. Fíjate, Teresa, yo quiero mencionarte dos nombres para que tú me analices, porque yo sé que son dos personas importantes, sumamente importantes en tu vida.
¿Qué significó Máximo Bernal para ti? Máximo Bernal, parte de Carlos Cabrera, también Máximo Bernal eh, fue uno de los padres que yo he tenido en el baloncesto, pero era el padre que creó en mi juego un perfil de juegos de parización, un aprendizaje del baloncesto a otro nivel. Pero lo que más me marcó de Máximo Bernal era la disciplina. Me enseñó a que hay que llegar a tiempo, que hay que venir temprano, que, que hay que entrenar entrenar con deseo. Por Máximo marcó mi vida. Todo lo que yo soy en el baloncesto, en disciplina, en cómo mejoré mi juego y la visión de ver la vida, se la debo a Don Maxwell. Bueno, Teresa, Fue a mi casa y dentro de todo mi trofeo, la única foto donde no está Teresa Durán y que está sola es una foto de Don Máximo Bernal. sí, don Máximo Bernal, por eso te hice la pregunta, porque sé que fue una persona importante en tu carrera, pero una más importante. Yo quiero que tú nos digas el nombre de Doña Pancha. Ah, no, mi madre. ¿Qué significa en el baloncesto Doña Pancha para Teresa Durán? Mi madre fue, porque la perdimos ya hace 11 años, una mujer que no creía en los deportes. Fue una mujer que entendían que el baloncesto no era para una niña, que el baloncesto era para hombres. Obviamente estuvo equivocada, como hay muchas madres que creen que los deportes están solamente para los hombres y no es así. Pero yo vengo de una madre que mi mamá es de San Cristóbal, nació en San Cristóbal, su infancia la pasó en San Cristóbal y venía de un campo, Dubó, esos sitios de San Cristóbal, donde criamos que la mujer está para la cocina, tú sabes, para hacer cosas, pero trabajó mucho para que nosotros, una familia que ella tuvo de 7 hijos, fuéramos personas de bien. Mi mamá fue ama de casa, trabajó como doméstica y creía que a los hijos había que buscarle el pan. No creyó en el deporte, pero después que yo me metí en el deporte en contra de que mis padres estaban opuestos al baloncesto. Imagínate la primera trabajo que yo tuve. Tenía que irme a escondida. Me dieron mi pela, como decíamos aquí. Pero cuando ellos vieron ya que ese era mi norte y que ya yo hice mi primer viaje, que me monté en un avión, ya la cosa cambia. Pero fueron inicios difíciles. No, nunca le he guardado ningún tipo de rencor a mi madre por eso, porque creo que lo que ella no tuvo fue la oportunidad que tuve yo de poder hacer deporte. Papá empezó a trabajar muy joven, pero sí, mi mamá significa todo porque me enseñó el trabajo, la honradez y hacer seria en lo que uno se propone. Eso. Éramos 7 hermanos, murió uno, quedamos 6 y sabemos que todo lo que logramos es a través del esfuerzo y del trabajo. Fíjate, Teresa, tanto en el patio aquí en nuestro país como en el baloncesto internacional, ¿qué jugadora le dio dificultad a Teresa Durán para Teresa Durán ejecutar la ofensiva? ¿Qué jugadora fue para ti la que mejor te defendía? Bueno, ¿cómo te digo? Siempre ponían, depende si hablamos de San Lázaro, ponían mucho a Giovanni Florian, a marcarme en algunos momentos importantes, a pesar de que Giovanni era un poco más baja, después yo era una jugadora, en San Carlos me ponían a Lucy de los Santos, Sí. pero que son muchas épocas porque yo jugué muchos torneos. Y a nivel internacional, Teresa. No es que a nivel internacional yo escuchaba mucho a Teresa, Teresa, Teresa y siempre buscaban las mejores marcas. Si tú vienes y hablas con una cubana, te va a hacer la historia que hoy cuando nos encontramos, las que son contemporáneas conmigo, me dicen cosas como, mira, decían, la única Teresa
no quiero que Teresa le meta 30 puntos a ustedes. Y el que se dejó meter 2 canastas corridas, 3 canastas corridas, nos sacaban. Y me decían en forma jocosa, me han dado mucho castigo por tu culpa. O sea, porque si ellas no llegaban a la meta o logro que quería el entrenador, pero que son cosas que uno la ve jocosa. Ellas quieren que parar a Teresa Durán y yo quiero meterle la bola, meterle 20, 30 puntos a Cuba no era fácil, porque eran jugadoras muy altas, rudas, atléticas, y Un equipo mundialista en ese tiempo. pero también eran jugadoras, como me decían ellas, que cuando llamaban la primera preselección era de 150 jugadoras, había que guayar la yuca. Entonces salían a qué? A matar gente, Sí, claro, claro. porque era la única momento que yo tenía, la única salida para salir del país, lo único que tenían, entonces se mataban. Y ellas me iban diciendo, de un momento que habían 50, que habían aquella. Aquí no. Aquí si llegaban 20, una preselección, era mucho. Fíjate, mira, el baloncesto latinoamericano, especialmente FIBA América, cuando se habla de las glorias del baloncesto femenino, se habla de 2 jugadoras cubanas, Leonel, Leonel Borrell. Leonor Borrell, Regla Hernández, la boricua María Cusa Rivera y la dominicana Teresa Durán. Entonces, esas 4 jugadores que son marca Latinoamérica, FIBA América la tiene como las grandes estrellas del baloncesto femenino de aquella época de oro, de ese deporte que tantas glorias dio con esas 4 superestrellas del baloncesto latinoamericano. No, y imagínate, yo me siento honrado porque represento nuestro país como una jugadora que pueda estar en ese sitial y me siento contenta, no solo por mí, porque yo puedo decir, está mi familia, está mi barrio, pero está el país. O sea, nosotros somos un marca país y sentirse, estar en esa posición me llena de mucha satisfacción. Leonor Borrell es el pana de Lázaro Borrell, que nos acabó aquí en el 95, ¿recuerda? Sí. Eh, esa jugadora, Y él fue al draft de la NBA. Yo creo que él llegó a jugar. sí, con el Seattle Supersonics estuvo en el equipo del Seattle. Pero déjame decirte algo, tanto Leonel Borrell como Regla Hernández han sido de lo mejor que ha dado el equipo cubano. No, ha habido muchas jugadoras. Digo que Yamile Martínez después era un pivot NBA, que fue después de Borrell. Déjame preguntarte algo con relación a Esmery Martínez, que fue la primera dominicana drafteada en el 2024 con el equipo de New York Liberty. Actualmente está jugando en la Liga Mexicana con el equipo de Aguascalientes. ¿Qué tú tienes que decirnos de Esmery Martínez? Bueno, lo primero de Esmeri, oriunda de Atomayor, llegó a Fismana una invitación por la madre de Al Hartford a un campamento y me llamó y me dijo, Teresa, quiero que me recomiende una jugadora. Y yo recomendé a Esmeri. Quizá ella lo ha olvidado, pero ella sabe que yo estoy diciendo una verdad aquí, porque creíamos que ella tenía el talento en ese momento y fue a ese campamento que hacen la NBA, que han ido ya otros dominicanos. Y se mandó a ella, se habló con la federación, pero la primera llamada me la hicieron a mí para que yo recomendara una, porque querían creer en el criterio de uno. Y después yo dirigí también a Esmeri a nivel de selecciones. Fuimos, y yo tuve la selección y fuimos a los Juegos Bolivarianos. Esmeri siendo novata, una novatica de como 16, 17 años, y Esmeri lo hizo muy bien. Esmeri al principio se puso un poquito vaga, pero Esmeri, el tamaño y el talento que tiene Esmeri es para que de verdad ella pudiera estar en un equipo de la NBA. Creo que en algún momento miqueó un poco, también tuvo un problema de lesión, pero es una Está jugando en digna otras ligas quizás buscando dinero, ¿no? y está jugando, que es lo importante. A medida que ella siga quemando las diferentes ligas donde juegue, va a seguir jugando en ligas importantes.
Y lo más que yo le puedo decir, que lo más importante es la oportunidad que ella está teniendo a través del baloncesto. No importa la liga que le toque jugar, tratar de romperla, mantenerse y seguir poniendo en alto su pueblo, el baloncesto femenino y su país. Sí. Yo creo que, y con eso, con la disciplina y seguir en la dedicación de su juego, y como ella todavía está joven, si tiene ese interés en volver a la WNBA, ella sabe que tiene que esforzarse más, porque un equipo la puede llegar a necesitar y traerla de vuelta. O sea, pero no sé cuál es su sentimiento, porque en un momento dado, cuando a mí empiezan a hablarme de la WNBA, y fui invitada a la WNBA, por ejemplo, llegó en un momento en que ya yo prefería estar establecida en alguna liga y no ir a probar suerte en la WNBA, porque la diferencia entre Esmer y yo es que cuando ella le llegó esa oportunidad estaba jovencita. Si a ti te hubiera llegado en tu tiempo, No, tú hubieras hecho un buen dinero allá, ¿eh? a mí no, pero aún así jugó Teresa Edward, jugó Cynthia Cooper, y yo jugué mucho en contra de esa jugadora en Panamericano, en preolímpico, y quedaba muchas veces en punto, o entre las tres primeras estando ellas, que fueron las que dominaron la NBA en los primeros años de la WNBA. Cynthia Cooper, mientras jugó WNBA, fue la más valiosa. Así es. Fíjate, Teresa, no podemos irnos sin hacerte esta pregunta, ya la última de esta interesante entrevista. Diana Taurasi ha sido considerada eh, la mejor jugadora de todos los tiempos de la WNBA, el baloncesto de mujeres. Pero yo tengo que mencionar, Cynthia está por ahí. yo tengo que mencionar a Lisa Leslie y a Cynthia Cooper. ¿Con quién se quedaría Teresa Durán como la mejor de todos los tiempos? Bueno, yo no partiría desde la WNBA. Yo partiría de jugadoras como Lisa Leslie, como Cooper, como la Edward, que yo la vi en mucha competencia. Y que también cuando llega a la WNBA ya son jugadoras que tienen cierta edad. La Mamba Blanca tiene récord de puntos, 10,000 y pico de puntos anotados. Eso viene con un récord de todas las preolímpicos, todos esos eventos importantes que se hacían, que ellos vinieron. Yo no quiero compararla con la jugadora de ahora, pero Cooper, cuando hubo la WNBA, que jugó como 3 años, 4, fue la más valiosa. Sí, yo entiendo que es la Michael Jordan del baloncesto femenino. 38 años. Sí. Entonces, si tiene 1.36 cuando empezó la WNBA y mató a todo el mundo. Y recuerda que jugaba con una rodillera ortopédica, que no estaba 100%, y como quiera se llevaba la más valiosa. Yo no he seguido tanto la WNBA, para serte sincera. Está esa jugadora que encesta mucho. Sí, de origen argentino, la mamá es argentina, Diana Taurasi. No, pero y la otra, la Sabrina, la jugadora que mete mucho de fuera. O sea, hay muchas jugadoras en la NBA que tienen diferentes virtudes, pero vamos a hablar de una Cooper que es una jugadora muy completa. Pero como te dije ahorita, el baloncesto ha evolucionado tanto que todas esas muchachas ahora, todo el mundo la puede ver. Claro. A Cooper no la vio mucha gente. Los fiebros se daban. Cuando estaba la WNBA, era en los canales que lo podían transmitir, que todo el mundo no tenía un cable. No estaba todas estas redes ahora donde tú ves a todo el mundo. Entonces, yo no quiero demeritar, yo creo que cada quien en su tiempo, en su época, Sí, tuvo su espacio, sí. como lo ha hecho Yola, como lo ha hecho LeBron, sí, como lo hizo Kobe. Jugadores que no importa todo lo que venga, son una copia de ellos y un poco más de lo que le pone. Está tenido un patrón, porque ninguna de estas ropas que tenemos puestas se hace sin los patrones. Es grandes palabras, ¿eh? Bueno, Teresa, para mí ha sido un privilegio, un alto honor, me siento honrado
de tenerte aquí en el escenario de las grandes estrellas de G. Polanco Sport. Para mí ha sido un placer. Yo espero que tú aproveches esta tribuna para despedirte no solamente del pueblo de Barahona, sino de todos los amantes del baloncesto dominicano que han tenido en Teresa Durán a la Michael Jordan de nuestro baloncesto. Adelante, Teresa. Quiero dar gracias a ti por haberme invitado. Estoy aquí dando una clínica a la escuela Michael Borbón. No quiero dejar de mencionarlo, ya que creo que como joven, que casi está ya en su, está dando, hace que ya él está dando de su conocimiento a los jóvenes de Barahona, a la niñez, a los adolescentes y jóvenes. Felicitarlo, agradecer que mi persona me haya traído para que podamos interactuar de nuestras enseñanzas y dárselo a los jóvenes. Felicitarte a ti por tu programa que también está ayudando al deporte aquí en Barahona, ya que estas transmisiones también, todas estas plataformas, ayudan a difundir los trabajos que se están haciendo en todo el país. Felicitar también a Juana Félix, que es parte de lo que están enseñando a los jóvenes aquí, para que se siga comprometida y trabajando por la juventud para que quede este legado. Nosotros no podemos ser unos grandes atletas y retirarnos y dejar todo. Creo que después de retirarnos también podemos dar, ya sea a través de clínica, a través de tener nuestras escuelas. Así que a este programa Estrella de Polanco Sport, por haberme invitado. Espero que tengan y están teniendo muchos éxitos. Bueno, gracias, Teresa Durán. Señores, en una entrevista, esto fue exquisito, hablar con esta mujer. De verdad que es una verdadera gloria del baloncesto dominicano. No solamente del baloncesto, del deporte en general. Teresa Durán, increíble. Una entrevista histórica. Nosotros nos veremos en la próxima entrega, amigos televidentes. Buenas tardes.